Bueno, en el 29 me dice sean estos vectores, me dan el vector U y el vector E en R3 y tengo que encontrar A, todos los Z pertenecientes a R3, tales que el producto vectorial me dé 0. ¿Sí? Entonces, en el A me piden que el producto vectorial de B por Z era... Sí, B por Z me dé 0. B por Z me dé 0. En realidad, el producto vectorial da un vector, así que me va a dar el vector 0, 0, 0. Vamos a armar el determinante. X, Y, Z o Y, J, K, como lo quieran poner, ¿sí? Y J, K es lo mismo. Acá vamos a poner B, 2, 1, menos 2. Y abajo vamos a poner Z, que como no lo sabemos, vamos a poner, no sé, Z1, Z2 y Z3. Y ahora vamos a hacer ese producto vectorial. ¿Cómo se hacía el producto vectorial? Si estoy trabajando con la columna de Y, entonces esa columna la saco, esto lo saco y hago S por S menos este por este. Entonces, para el primero voy a tener 1 por Z3 menos Z2 por menos 2 o menos 2 por Z2. Eso para el primero. Para el segundo, ojo, que acá tengo dos maneras. Cuando hago Y o J, tengo dos maneras. Una es poner un menos y hacerlo exactamente igual. Saco esta columna y hago este por este menos este por este. O lo otro es hacerlo al revés, sin poner el menos, y hago menos 2 por Z1 solamente en el J, ¿sí? Menos 2 por Z1 menos 2 por Z3. Va a quedar exactamente igual, ¿sí? Lo hago al revés o le pongo un menos adelante y lo hago al derecho. Hago 2 por Z3 menos 2 por Z1. Y esto, fíjense que me quedé exactamente igual que lo de arriba. Esto con el signo cambiado y el otro con el signo cambiado. Bien, da lo mismo. Pero acuérdense que solo en este. Y después, para el último, tapo esta columna y hago este por este, 2 por Z2 menos el contrario, 1 por Z1. Bien, entonces, esto me queda Z3 más 2 Z2. En el segundo, menos 2 Z1 menos 2 Z3. Y en el tercero, 2 Z2 menos Z1. Ese es el vector. Me dicen que esto tiene que ser 0, que eso tiene que ser 0 y que eso tiene que ser 0. Porque se tiene que hacer 0 este producto vectorial. Entonces, vamos a armar el sistema de ecuaciones. Z3 más 2 Z2 tiene que ser 0. Menos 2 Z1 menos 2 Z3 tiene que ser 0. Y 2 Z2 menos Z1 tiene que ser 0. Ese es el sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a, de acá, del medio, puedo sacar factor común menos 2 y que me quede Z1 más Z3 igual a 0. Como el menos 2 va a pasar dividiendo, me va a quedar que Z1 más Z3 es igual a 0. Puedo despejar
a ver, como acá tengo Z3 más 2Z2, puedo despejar Z3 de esta y decir, esto lo hacen como quieran, ¿eh? Z3 es menos Z1. Y puedo despejar 2Z2 de acá, que es igual a Z1. Entonces, vengo a la primera y en vez de poner Z3, yo pongo menos Z1. Y en vez de poner 2Z2, yo pongo Z1. Y eso es igual a 0. Se me fueron, pues menos Z1 más Z1 es 0 y 0 es igual a 0. Como 0 es igual a 0, obvio, está bien. Como esto está bien, quiere decir que puedo poner cualquier Z1, ¿sí? Cualquier número que pertenezca a los reales. Y ahora, ¿cómo van a estar los otros con respecto a Z1? Y Z2 va a ser la mitad de Z1. Y Z3 va a ser el opuesto de Z1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo cualquier Z1, por ejemplo X, el que sigue, X2, va a ser Z1 dividido 2. Y Z3 va a ser menos Z1, con X perteneciente a los reales. Y ese así va a estar conformado el vector Z. ¿Sí? Esta es la respuesta. Lo pueden hacer en base, yo lo hice despejando Z1, pero también pudieron haber despejado Z2 y entonces si yo pongo que Z2 es cualquiera, tengo que despejar Z2 de ahí para ver qué vínculo tiene con Z3 de ahí para ver qué vínculo tiene con Z2. Sí, y obtengo, en realidad no voy a obtener otra solución, voy a obtener la misma. Voy a obtener, por ejemplo, todo esto multiplicado por 2. Y entonces que me quede este el doble, este X y este menos 2. ¿Sí? Y ese va a ser esto. Y lo que está ahí arriba es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo lo puse con fracción y acá va sin fracción. Pero es exactamente lo mismo. La idea es que el primer componente tiene que ser el doble del y el último tiene que ser el doble y el opuesto del doble. Ejemplo. Si yo digo que Z es, a ver, 3 pongo ahí, entonces acá es 6 y acá es menos 6. Ese vector, si yo lo multiplico por b, eso me tiene que dar 0. B era 2, 1 menos 2. Entonces, si yo hago 2, 1 menos 2 y abajo tengo 6, 3 menos 6 y JK. Y entonces hago primero 1 por menos 6 menos 2 por 3, 6, que me va a quedar más 6. Es en el primero. En el segundo, acuérdense que y lo voy a hacer al revés o lo voy a multiplicar por menos 1. Me va a quedar menos 12, 2 por 6, ¿sí? Lo que estoy haciendo es esto, menos, que me va a quedar más 12. 12. Y el último, el de K, tengo 2 por 3, 6, menos 6 por 1, 6. Y fíjense que esto me da 0, eso me da 0 y eso me da 0, ¿sí? Con cualquier valor que ponga acá y ahí tengo que poner el doble y acá tengo que poner el opuesto del doble, ¿sí? Cualquier número que yo ponga ahí me va a verificar que esto me da 0, 0, 0. Bien, pasamos al B.
Bueno, en el B me piden un z perteneciente a R cubo que sea ortogonal a B por U. En realidad, si yo hago el producto vectorial B por U, el resultado es un vector ortogonal a B por U. Entonces ya estaría resuelto. Vamos a hacer IJK o X y Z, como lo quieran hacer. B, no me acuerdo cuál era. B era 2, 1 menos 2. 2, 1 menos 2. Y U era 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1. Entonces, vamos a hacer esto y el resultado de esto ya va a ser Z, porque va a ser un vector ortogonal a este producto. Tenemos 1 por menos 1, menos 1 y después más 0, que nos queda así. J lo vamos a hacer al revés. Menos 2 por 1, menos 2 y ahí más, porque es menos, menos 1, 1 por 2, 2, más 2. Y ahora vamos con K, que es 0 menos 1, menos 1. Entonces esto es 0 y tengo el vector menos 1, 0, menos 1, que es ortogonal a B por U. Y entonces ese ya lo puedo llamar Z. En el 30A me piden hallar el área del paralelogramo definido por estos dos vectores en R3. El área de los dos vectores, un vector así y otro vector acá, el área que forman esos dos vectores es el módulo del producto vectorial de esos dos vectores. El módulo. Entonces tenemos que hacer dos pasos. Un paso es hacer el producto vectorial de estos dos vectores y después calcularle el módulo. ¿Sí? Acuérdense que el área es un número. Entonces, primero vamos a hacer el producto vectorial de AB por AC. Y eso entonces va a ser IJK o X y Z, como lo quieran poner. AB es 2, menos 2, menos 3. Y AC es 2, 0, 3. Entonces, empezamos con el valor de X, es decir, sacamos esta columna, sacamos esa columna y hacemos menos 2 por 3, menos 6 y le restamos 0 por menos 3, que es lo mismo que... Uy, borré el 0 por menos 3, que es lo mismo que nada. Entonces terminamos con el primero, con el de X. Ahora vamos con el de Y. Saco esto, saco esto. El de Y, acuérdense que es al revés o con un menos adelante. Menos 3 por 2 menos 2 por 3. Y terminé con Y. Y ahora voy con Z. Entonces saco esa columna y saco esa columna y hago 2 por 0. 2 por 0 menos, que me va a quedar más porque tengo 2 por menos 2, 4. Y entonces esto me queda menos 6, esto me queda menos 12, ojo ahí no es 0, es menos 6, menos 6. Y acá me queda 4. Ese es el producto vectorial. Ahora tenemos que hacer el módulo de ese producto vectorial que hicimos. Y el módulo, acuérdense que es la raíz, Pitágoras, ¿sí? De menos 6 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto es raíz de 36
más 144 más 16. Tenemos, a ver, 144 y 6, 150, y 30, 180, 196. Raíz de 196. Y la raíz de 196 es 14, creo. A ver, 14 por 14, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, 1 por 4, efectivamente. 196. Entonces, 14 es el área del paralelogramo que forman estos dos vectores en R3. Vamos al B. Bueno, en el B me está pidiendo el área de un triángulo. Nosotros tenemos un punto A, un punto B y un punto C. ¿Sí? No importa dónde estén ubicados, para el caso es lo mismo. Tenemos puntos y necesitamos dos vectores. Si yo hago este vector, que lo puedo hacer haciendo B menos A, y este vector, que lo puedo hacer haciendo C menos A, y los multiplico vectorialmente, yo voy a obtener el área de ese paralelogramo. Pero si yo el área de ese paralelogramo la divido en dos, tengo el área de ese triángulo. Entonces, lo que tengo que hacer, los pasos son, primero, encontrar el vector AB. Después, encontrar el vector AC. Después, hacer la multiplicación vectorial de los dos. Hacer el módulo de la multiplicación vectorial de los dos y dividirlo por 2 para que me dé el área de ese triangulito que necesito. Entonces, primero vamos a hacer el vector AB. Voy a hacer B menos A, ¿sí? El final menos el principio. Entonces, 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 2, menos 3. 0 menos 1, menos 1. Ahora voy a hacer el vector AC. Quiere decir C menos A. Entonces va a ser 2 menos 1, 1. 1 menos 2, menos 1. Y 1 menos 1, 0. Ya hice el primer paso. Ahora los tengo que multiplicar vectorialmente. Entonces, X, Y, Z o Y, J, K. AB es 0, menos 3, menos 1. Y AC es 1, menos 1, 0. Vamos con X. Menos 3 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, que es más, con un menos 1. ¿Sí? Menos 1 por menos 1. Ahora vamos con Y. Acuérdense que Y lo hacemos al revés o le ponemos un menos. Menos 1 por 1, esto me da menos 1, menos 0, que es lo otro. Terminó ahí. Y ahora venimos con Z. 0 por menos 1, que es 0, menos 3, que me da lo otro de ahí. Entonces, este vector es el menos 1, 3. Ese es el producto vectorial de AB por AC. Bien, el paso siguiente era calcular el módulo de eso. Entonces, ahora vamos a hacer el módulo de ese producto vectorial que acabamos de hacer. Y eso es la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es la raíz de 1 más 1 más 9 igual raíz de 11. Entonces, el área del triangulito pedido, raíz de 11, es el área esta.
todo ese paralelogramo. El área del triangulito que me piden es raíz de 11 dividido 2. Y ese es el resultado del 30b. En el 31 me dan estos dos vectores y en el A me dicen que encuentre M de manera tal que sean perpendiculares entre sí. Dos vectores son perpendiculares entre sí cuando su producto escalar me da 0. Entonces, 2 menos 1, 1 por 3 m menos 2, esto me tiene que dar 0. Esto era 2 por 3 más menos 1 por m más 1 por menos 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces tengo 6 menos m menos 2 igual a 0. Paso m para acá y de este lado me queda 4. Y entonces el valor de m para que sean perpendiculares es 4. En el punto B me pide que sean paralelos. Para que sean paralelos, uno tiene que ser composición lineal del otro. Entonces vamos a decir que el vector u, que era 2 menos 1, 1, es igual a un escalar por 3m menos 2. Y vamos a ver cuál es ese escalar. Entonces, me queda en el primer caso que 2 es igual a 3 por alfa. ¿Sí? El primer término tiene que ser igual a este por este. En el segundo caso, en el lugar de i, menos 1 tiene que ser igual a alfa por m. Y 1 tiene que ser igual a menos 2 por alfa. De acá saco que alfa es igual a 2 tercios. Y de acá saco que alfa es igual a menos 1 medio. Y alfa o es 2 tercios o es menos 1 medio. No, esto se contradice. ¿Cómo se contradice? Esto no tiene solución. Quiere decir que uno no es no puedo hacer que uno sea dependiente lineal del otro. Entonces, esto da conjunto vacío y no existe un m que pueda poner ahí. En el punto C me piden un vector. Me dicen que si m es 1, es decir, acá ya pongo 1, que el vector sea perpendicular, que encuentre un vector que sea perpendicular a u y a b y que sea unitario. Primero vamos a hacer un vector perpendicular a u y a b. Para que sea perpendicular y me dé el valor del vector, tengo que hacer una multiplicación vectorial. ¿Sí? Si yo hago u por b, si multiplico esos dos vectores, me va a dar otro vector que va a ser perpendicular al plano que formen u y b. Bien, entonces, primero vamos a hacer esto. Y después vamos a ver cómo hacemos el vector unitario. Entonces, vamos a hacer u por b. Y jk, o x y z, como quieran, 2 menos 1, 1 y 3, 1 menos 2. Empezamos con i, es decir, que vamos a trabajar con esto. 1 menos 1 por menos 2, menos por menos más, 1 por 2, 2. Y ahora menos 1, que me queda eso. Ahora pasamos a i o a j. Acuérdense que cuando pasamos a j es al revés o con un menos adelante. 1 por 3, 3. Y esto va a ser menos por menos más, 2 por 2, 4. Y ahora vamos al último, a j o z. Hago 2 por 1, 2 y menos, que me va a quedar más, 3 por 1, 3.
Entonces tengo un vector que es 1, 7 y 5. Este vector es perpendicular a el plano que forman los otros dos vectores. Tengo dos vectores en realidad. Una es este vector 1, 7, 5 y el otro es el vector opuesto a este, ¿sí? Que tiene el sentido contrario, la misma dirección, pero sentido contrario. Que sea perpendicular quiere decir que tiene la misma dirección, ¿sí? Si yo tengo un vector acá, este es perpendicular y este también es perpendicular, ¿estamos? Entonces, si tienen la misma dirección, la dirección es la perpendicular. Entonces voy a tener dos vectores. Uno va a ser ese y el otro puede ser este, todo negativo. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos para que este sea el vector unitario. Para que sea unitario, lo tenemos que dividir a este vector por el módulo del vector. Y entonces me aseguro que dividiéndolo por el tamaño del vector, me va a dar el vector unitario. Entonces vamos a hacer el módulo de ese vector. Da lo mismo, como estoy hablando de tamaño, da lo mismo hacerlo en este o en este, ¿sí? Me va a quedar un módulo positivo. 1 más 49, que es 7 al cuadrado, más 25, que es 5 al cuadrado. Esto es 50 más 25 raíz de 75, y raíz de 75, en realidad como 75 es 3 por 25 y 25 tiene raíz cuadrada, lo puedo sacar afuera y que me quede 5 raíz de 3. Ese es el módulo. Entonces, tenemos dos vectores unitarios que nos sirven. Uno es 1 sobre 5 raíz de 3, 7 sobre 5 raíz de 3 y 5 sobre 5 raíz de 3. Este se va con este, sí, que es el vector 1, 5 raíz de 3, 7, 5 raíz de 3 y 1 raíz de 3. Lo podemos expresar así o lo podemos multiplicar por raíz de 3 y que nos quede la raíz arriba para factorizar, y entonces nos va a quedar raíz de 3 sobre 15, ¿sí? Porque esto nos va a quedar raíz de 3 por raíz de 3, se va a ir esto y nos va a quedar un 3. Entonces, raíz de 3 sobre 15, acá 7 raíz de 3 y abajo nos queda 15. Y acá nos va a quedar raíz de 3 sobre 15. Sobre 3, no sobre 15. Sobre 3. Pues esto es raíz de 3, por raíz de 3 no tengo el 5. Entonces, esa es la mejor manera de escribirlo. Pero también se puede escribir así, ¿sí? Uno es ese y el otro es todo negativo. Si lo escribí así, pongo 5 raíz de 3. Es todo negativo porque el otro era todo positivo, ¿sí? En realidad son los signos contrarios. Menos 1 sobre raíz de 3, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir como menos raíz de 3 sobre 15, menos 7 raíz de 3 sobre 15, y menos raíz de 3 sobre 3. Y ese es el otro vector. Tenemos dos vectores que son unitarios y perpendiculares al plano que nos pidieron.